Buenas tardes, buenas noches, ingeniero. A mí me toca esta investigación de suelos lateríticos que en breve les voy a explicar de qué trata, cuáles son los componentes, las soluciones alternativas, ¿no? Para este tipo de suelo y como resultado tenemos varios laboratorios que se hacen para este tipo de suelos. Mi nombre es Eduardo Paz Lora, de la Universidad Autónoma Gabriel Reina Moreno. Definición de suelos lateríticos. El suelo laterítico es un suelo eh, principalmente encontrado o se encuentra en suelos tropicales, en regiones cálidas y tropicales, donde existe una elevada temperatura y una precipitación constante, dando como esto cambios abruptos dentro del clima, ¿no? Entonces, este tipo de suelo tiene alto contenido en sílice y en hierro, dándonos como un resultado como un color rojizo del suelo. Ese tipo de suelo se encuentra mayormente en los departamentos orientales como Pando, Beni y Santa Cruz de la Sierra. Ese tipo de suelo eh, es caracterizado por la ausencia de bases y sílice. Asimismo, es un color rojizo que contiene mucho hierro y sirve como, lo utilizan mayormente, ¿no? En la formación de terraplenes, pero hay que hacer unos ensayos de laboratorio para que estos sean apropiados y eh, sean armados en un paquete estructural dentro de los terraplenes. A continuación le vamos a explicar las bases todo el contenido que vamos a desarrollar dentro de la definición de suelos lateríticos. En las regiones tropicales y algo cálidas sucede un fenómeno físico para que haya una formación de este tipo de suelo que, si bien es común de zonas tropicales, el fenómeno físico que tiene es algo un poco complejo, ¿no? Para eso vamos a explicar que cuando hay una lluvia o hay un cambio de clima abrupto, como suele ser, por decir, agua tibia, ¿no? Cuando hace calor y después llueve, se produce una agua tibia o una evaporación de agua, ¿no? Este tipo de agua es algo ácida y altera los felespatos, ¿no? Altera el felespato del suelo que está presente en un 60% de la corteza terrestre. Eh, y libera la alumina, ¿no? La alumina y asimismo libera los óxidos de hierro, dándonos como esto que se van a la superficie, hacia la superficie y dándonos como esto un suelo rojizo y en alto contenido en hierro. Sin embargo, la capa superficial en la sílice y los óxidos alcalinos son arrastrados por las aguas infiltradas, ¿no? Y se forma un tipo de tierra roja y suelta y fértil. Eh, A continuación, los ensayos de laboratorio y Ocampo para identificar este tipo de suelos lateríticos son algo simples, ¿no? Porque en su presencia este tipo de suelo lleva un color rojizo y tiene un alto contenido en hierro, por lo tanto es fácil diferenciar. También depende de la zona en donde nos encontramos, como por decir en el departamento de Beni, Pando o Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, el color que tienen este tipo de rojizo es característico y se deben a diversos grados de hidratación del hierro, titanio y magnesio, ¿no? Asimismo, la estructura de los suelos de laterítica de grano fino hace ver que es un suelo natural y, y puede ser en función de la naturaleza, ¿no? Pero sin embargo se debe a un efecto meteórico de la meteorización de los suelos, ¿no? Y el cambio físico y climático de estas zonas. Otro punto que cabe destacar para diferenciar este tipo de suelo o ver si es el tipo de suelo laterítico en campo es la densidad aparente, que en partículas de suelo laterítico varía entre 2.67 y 3.46 y dándonos como la media de un 3.06 de densidad aparente. Asimismo, los ensayos de contracción revelan de que estos suelos lateríticos se contraen y se expanden al perder el contenido de humedad o al hidratarse. Las soluciones planteadas según la bibliografía eh,
Con esta investigación que he hecho de los suelos lateríticos, he encontrado dos tipos de soluciones, ¿no? Para poder estabilizar el suelo de una manera adecuada y que tenga un mayor soporte para una estructura. Si bien se sabe este tipo de suelo no es del todo muy bueno, se puede estabilizar de dos maneras. Uno puede ser mediante suelo cemento y otro puede ser mediante suelo y cal. En la combinación del suelo-cemento sería más apropiado para la estabilización de taludes y en la construcción de carreteras, ya que este tipo de paquete estructural hace un mejoramiento del tipo de suelo laterítico y da un mejor resultado, ya que el suelo al mezclarse con el suelo laterítico hace que el cemento tenga una mayor proporción en relación que el suelo laterítico y da como un resultado un suelo estabilizado, estable, que puede mejorar el paquete estructural de algún terraplén que pueda venir encima y pueda soportar mayores cargas como el de camiones. Mayormente este tipo de suelo se lo puede poner en carreteras de nivel terciario, como puede ser interprovinciales, ¿no? Para para la agricultura, sacar todo tipo de materia prima de los pueblos hacia las carreteras secundarias y principales. Para la estabilización de suelos lateríticos con cal es otro tipo de estructura que puede venir aquí. Mayormente se lo recomienda para hacer las bases de los edificios, como un mejoramiento de suelo para la fundación, ¿no? Este tipo de suelo puede ser puesto en una estructura, por decir, de galpones, de estructuras de edificios que no vayan a soportar demasiada carga para poder deformar el suelo. Sin embargo, este tipo de suelo estabilizado con cal también da una buena proporción de estabilidad y puede ser mejorado con una combinación entre cal y suelo y también da un buen soporte, ¿no?, a la estructura. Ahora vamos a nombrar algunos ensayos o análisis requeridos para el diseño de las soluciones. Este tipo de soluciones hemos visto en los anteriores dos puntos, como por ejemplo el tipo de suelo o la estabilidad de suelo laterítico para suelo cemento o tipo de suelo cal. Este tipo de ensayos o análisis son requeridos para cualquier tipo de estabilidad de suelos y para también verificar cuál es el soporte del suelo laterítico que tenemos, ¿no? Para así tener un mejor conocimiento y hacer un mejor cálculo de nuestra estructura de paquete. Los ensayos que se utilizan para determinar el suelo laterítico es demasiado apto para formar un paquete estructural, como ya lo he mencionado, para un tipo de suelo de fundación o un terraplén en carretera. Como bien hay muchos ensayos, pero entre los más conocidos está el ensayo de capacidad soporte mini CBR, que se hace en laboratorio. Está el ensayo de penetrómetro con soporte de mini CBR, que se hace en campo, y el ensayo de expansión, que mide la variación axial del cuerpo con un manómetro. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras está sumergido nuestra muestra, le colocamos un manómetro y este nos va a permitir saber cuál ha sido la expansión a nivel del suelo saturado en un periodo de 24 horas. También tenemos el ensayo de contracción, que mide la variación de contracción de la muestra de suelo en longitudinal y axial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a saber cuánto se contrae nuestro suelo al perder la humedad o la saturación de nuestro suelo. El ensayo de infiltrabilidad se mide la cantidad de agua que percola por todo el cuerpo, ¿no? Este tipo de ensayo se lo hace para saber qué tan permeable es el suelo o si hay alguna infiltración de suelo, para saber si va a estar expuesta a humedades por el nivel freático que hay en las zonas, ¿no? Ya que en este suelo, como es zonas tropicales y cálidas, se supone que este suelo está en unas zonas bajas donde hay un nivel freático muy fluido. Dentro de este punto, la evaluación y el monitoreo no nos corresponde dentro de nuestra investigación, ya que este tipo de suelo, si bien va a ser una estabilidad de suelos para ya bien sea carreteras o para
un suelo de fundación de una estructura, este suelo no lo vamos a poder ver después o hacer un monitoreo o una evaluación. Se puede requerir ensayos posterior a la estabilidad del suelo como un suelo cemento o un suelo cal. Se puede requerir ensayos de, de compresión o ensayos de infiltración, ensayos de soporte CBR o un proctor, ¿no? Ya que estos ensayos demandan mayor estabilidad y capacidad del suelo que se tenga que tener, ¿no? Para también hacer la compactación, el porcentaje de humedad y todo esto. Sin embargo, la evaluación y monitoreo no corresponde dentro de mi investigación. Dentro del análisis de los casos tenemos dos tipos de casos que según mi investigación han sido los más relevantes o los más que se han dado aquí dentro de nuestro país boliviano. Tenemos en primer lugar la carretera de Riberalta y Australia, ubicada en el departamento de Beni. Es una zona bastante tropical, bastante cálida. Asimismo tiene una temperatura bastante húmeda y por las estaciones hay variaciones abruptas, ¿no? Tanto como clima cálido fuerte a frío y húmedo, ¿no? Entre los objetivos de este proyecto, de esta carretera, ha sido el de clasificar el suelo, el de identificar las características mecánicas, la modificación de las características de la subrasante, así también una vez que se ha hecho la pozolana con el suelo cemento, se ha determinado el pH del estabilizador de la pozolana y ha habido un, unas especie de ensayos para identificar los variaciones volumétricas, tanto axial como las de contracción, ¿no? Otro tipo de análisis también tenemos el estabilizador de suelos tropicales en suelo cemento en el Porvenir y Pando en la zona de Chivé, ubicado en el departamento de Bando, donde se ha hecho un tipo de suelo cemento, ¿no? Entonces, asimismo se han hecho bastantes ensayos como para que este tipo de suelo sea bastante estable para el tránsito de las carreteras, como para sacar materia prima, todo tipo de cosas, ¿no? Que es necesario en el departamento de Bolivia para poder avanzar hacia un desarrollo de la comunidad. Dentro de las conclusiones y recomendaciones tenemos varios puntos en los que hay que enfatizar para la estabilidad de este tipo de suelo laterítico. En general se puede concluir que los procesos de estabilización de cemento son eficaces para mejorar las propiedades mecánicas del material de la laterita. Podemos mejorar con un suelo cemento o un suelo cal, como ya lo habíamos visto anteriormente. También es posible utilizar el material laterita estabilizado con cemento en capas de subbase y base para el paquete estructural de una carretera. Cabe recalcar que este tipo de carreteras o este tipo de paquetes se puede aplicar a carreteras terciarias dentro de nuestra vía, ¿no? Que no tengan mucho tránsito, se podría decir, ¿no? En zonas tropicales hay que tener en cuenta que la presencia de suelos lateríticos eh, hay que contar siempre con la norma MST. Si mal no recuerdo, esta norma es una norma brasilera para poder determinar si se trata de un suelo laterítico, ya que en Brasil predomina este tipo de norma, este tipo de suelo, porque en Brasil es un clima mucho más cálido. Entonces, el tratamiento del suelo cemento es viable para poder tratar el tipo de suelo en baja calidad, siempre y cuando se tome en cuenta la humedad del suelo, la humedad de la zona, para evitar que afecte a nuestra vida útil de nuestro pavimento, ya que si excede la humedad podría lavar o erosionar los áridos de este tipo de carreteras, ¿no? Que sería un suelo cemento o un suelo cal. Si esto pasa a erosionar este tipo de carretera, entonces tendríamos una carretera llena de baches. En sí, tendríamos que verificar y monitorear una vez terminada la ejecución de la carretera, ejecutar el tipo de suelo para prevenir daños que tanto sean al medio ambiente como a la vía, ¿no? Gracias.